Carlos Marx, capítulo 4. Desperté sobresaltado. Un ruido ajetreado del viento sacaba silbidos al rozar las lápidas del cubil. Tranquilo, no es nada. Yo vigilo tus sueños, me dijo Tusi con una voz débil. A mi lado se elevaba un vapor suavemente grisáceo y su aroma era a auténtico café con leche. Observé a Tusi. Era una mujer tierna y atenta. Ella me miraba con dulzura, algo inquieta y escrutadora. Sonrió al verme bostezar y estirar los brazos. «Quiero abrazarte», le dije. Se alegró y se acercó. La abracé y permanecimos un largo rato juntos. Le pedí que me contara qué pensaba de ese nuestro abrazo. Ella no tenía palabras. Se sentía feliz y arrobada. También deseaba abrazarme. Estuvimos así un largo rato. Me di cuenta que actuaba igual que ella, dependiente, emocional. Pertenecemos a dos mundos distintos, el de ella, el de los muertos, y el mío, el de los vivos. Le pregunté, ¿se puede amar más allá de la vida? ¿Se puede amar la vida que ya no está? ¿Se puede amar más allá de la muerte? Tusi estaba contenta. Me pidió que bailáramos nuevamente el minueto. «Solo una vez más. Debemos continuar con la vida de tu padre». «Sí, solo una vez más». Tomé un sorbo del café y puse la música. Me aseguré que el teléfono tuviera suficiente carga y seleccioné amplificar. La música nos envolvió. Qué bello es el gran minueto de Boccherini. Tusi, nerviosa, salió del cubil 2 o 3 veces. Hallaba inadecuada alguna prenda y se devolvía a cambiarla. Finalmente se acercó con un atuendo de blanco, toda de blanco. Se veía preciosa. Venía vestida para mí. Lucía una cintura diminuta, el corsé lo había ajustado a las costillas y amarrado al calzón de lino firme a sus caderas. Se había puesto varias enaguas, quizá por el frío que hacía en la montaña. Además llevaba una falda ancha, vaporosa, una blusa llena de encajes, un sombrero pequeño y unos pares de guantes. Venía de blanco, toda de blanco. Se acercó y me puse nervioso. La tomé de su mano y nos dimos a bailar. Lentamente su abrazo me acercó con fuerza. Me sentí embriagado. No pensé en las consecuencias y sin saber cómo le dije: «Te amo, Tusi». Ella me besó la mejilla, bien cerquita de la boca. Mis labios reptaron hacia los de ella y nos dimos un beso de película, sensacionalista. Imaginad, la arrastré en mi brazo manteniéndola en vilo, preocupándome que no se le soltara algún hueso, y el beso se lo di en horizontal, casi en horizontal. Cerré los ojos. Era el amor, amor, amor. El beso me trastornó. No deseaba hacer otra cosa que besarla. Estar con ella y continuar con ese beso, un beso sin fin, infinito. Ella podría dármelo, tenía eternidad. Le dije que quizá ella había muerto para venir a encontrarme. Ella sonrió con algo de pudor. Pasamos varios minutos besándonos como adolescentes y ejercitamos varios besos de películas. Los primeros fueron los ansiosos, esos eróticos, pero nos calmamos. Aún no había recibido respuesta de la aplicación más allá y no deseábamos alterar el orden. Hubo un beso genial, amigable, para contarlo. Nos tocamos de la punta de los dedos, lo más distante posible, y rodamos el uno hacia el otro. Cuando entramos a interactuar cara con cara, ¡mua! 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 Fue ella quien me hizo volver a la realidad y me preguntó: «¿Audio Letras conociste a mi hermana Laura?» «Espero conocerla», le repuse. «Cuando la conozcas me encontrarás fea». «¿Estás acomplejada?» «No, nada de eso. La admiro, ¿sabes? Tengo un hermano a quien admiro y a mi madre que está pronta a hacerte compañía». «¿Se va a morir tu madre?» «Dile que no se preocupe. Yo la asistiré y le enseñaré todo el jardín».
Gracias, le he dicho que se muere en paz, pero ella me ve con los ojos aterrados y le cambio el tema. Creo que no desea morir. No deseo su muerte, pero está tiesa en vida, como un palo, y debiera descansar. Pero cuéntame de tu hermana Laura. Con ella siempre me escribía. Ella me entendía y vieras, me hacía entrar en razón. Yo me descargué con ella por lo de mi hermano Freddy. Nos habíamos portado mal con Freddy, y a Laura le expresaba mi culpa, le manifestaba mi rechazo y mi vergüenza de ese pobre hombre. ¿Crees que lo superarás? No sé. Quiero a Freddy, pero me da vergüenza. No por él, más bien por mi padre. Debe ser verdad eso que dicen de que los grandes hombres tienen grandes defectos. Engels también tuvo su culpa haciéndose pasar por el padre. ¡Qué horror! ¿Te preocupaba que se hiciera público? Sí. Hubiese sido un duro golpe al movimiento socialista saber que había sido infiel a mi madre. ¿Tu madre era el movimiento? ¿Tanto admiras a tu padre que no deseas verlo real? ¿Un hombre real? No tiene importancia hoy sus actos íntimos. Él dejó un pensamiento sólido y consolidado. Tendrías que conocerlo. Quedamos en que tu padre llegaba a estudiar a Berlín. Muéstramelo. Sí, Berlín. Qué ciudad más fea, triste y grande. Para conocer a mi padre debemos entender la cultura y la filosofía que reinaba. ¿Te encuentras preparada o prefieres que vayamos donde Carlos? Quédate aquí conmigo. Cuando le hables a él, irás a lo puntual. Me acomodé en el interior del cubil, saqué mi apuntador y esperé. Tusi comenzó hablando de la Universidad de Berlín. Habló de la influencia de la filosofía hegeliana. Me habló de Gottfried Wilhelm Leibniz. No le entendí nada. Su sistema metafísico coherente y dogmático de que todos los seres pensantes están dotados al nacer. Nacemos con una razón que explica todo. Se lo dije. Tú sí me hablas difícil. No entiendo. Yo no soy privilegiado, soy lento, ¿me entiendes? Es decir, eres tonto, me dijo y se rió a carcajadas. Sí, le dije, no soy tu papá ni filósofo, solo soy un representante de la aplicación más allá. Tú sí me entendió y graciosamente me habló de la siguiente manera. El pensamiento de los intelectuales de Berlín era rígido, como en muchas otras partes. Este pensamiento fue rechazado por ser exclusivamente racionalista. Fue rechazado en Inglaterra por varios filósofos como Locke, Hume, Bentham y los filósofos radicales que negaban la existencia de la intuición intelectual para explicar la naturaleza de las cosas. Que ésta se podía explicar a través de la percepción sensible, la de los sentidos. Los franceses también atacaron la posición racionalista y mientras Voltaire y Diderot, Condillac y Helvetius decían que los ingleses tenían razón, pero que no proporcionan pruebas válidas cuando se está cegado por el dogmatismo religioso o los prejuicios políticos y éticos. Es decir, dije, entender algo se basa en la razón, la sensibilidad y los prejuicios. Lo entendiste. Acércate y te doy un beso. Me acerqué y puse cara de bobo, la que siempre tengo. ¡Smack! Es decir, las corrientes intelectuales trataban de hablar sobre la verdad de las cosas. La postura racionalista decía que la razón tenía una respuesta. Los ingleses decían que a través de los sentidos se hallaba una respuesta. Y los franceses, como los ingleses, decían que los sentidos, pero que no se hallaba la verdad cuando la religión o los prejuicios políticos existían. ¿Y tanto importa entender la naturaleza de una cosa? ¿Que sea racional o sensible, tanta importancia tiene? Sí, de acuerdo a las respuestas, hubo abusos. ¿Cómo? Aristóteles apelaba solo a la razón, sostuvo que los hombres eran desiguales por naturaleza, que algunos eran naturalmente esclavos y otros hombres libres.
Tengo que entrevistar a ese tipo. Muchas de las cosas que dijo se consideraban ciertas. Él las pensaba, las racionalizaba, las creía y le creían. Si para él los hombres son desiguales, con ello a unos los tratas de una manera y a otros de otra. ¿Tanto influjo tuvo Aristóteles? Sí, y mucho. La Biblia también tuvo un influjo. ¿Cómo así? La Biblia enseña que la verdad puede revelarse por medios sobrenaturales. Tú sí, tú que estás muerta, ¿piensas que no hay cosas sobrenaturales? Eso es otro tema, pero si lees la Biblia, se usa para probar que el hombre es naturalmente vicioso y hay que frenarlo. De aquí surgen tesis empleadas por los gobiernos reaccionarios para apuntalar el estado existente de desigualdad política, social y aún moral. Entiendo a los franceses, no es solo la sensibilidad, está el prejuicio. Pero la experiencia y la razón rectamente entendidas, juntas, muestran todo lo contrario de esto. Se puede probar que el hombre es naturalmente bueno, que la razón existe igualmente en todos los seres conscientes, que la causa de la opresión y el sufrimiento es la ignorancia humana, producida en parte por las condiciones sociales y materiales que se han dado a lo largo del desarrollo histórico natural y en parte a ocultar la verdad por los tiranos ambiciosos y los sacerdotes inescrupulosos, y con más frecuencia por ambos. Los hombres pueden perseguir la virtud del conocimiento, la justicia y la igualdad pasarían a ocupar el lugar de la autoridad y el privilegio, la cooperación, reemplazaría a la competencia y la felicidad y sabiduría se convertirían en bienes universales. El credo central de este racionalismo semiempírico consistía en la ilimitada fe en el poder de la razón para explicar y mejorar el mundo. El que hasta entonces no se hubiera logrado esto se debía, en última instancia, a la ignorancia de las leyes que regulan el comportamiento de la naturaleza animada y de la inanimada. La miseria es el resultado complejo de la ignorancia, no sólo de la naturaleza, sino también de las leyes de la conducta social. Para abolirla, una sola medida es necesaria y suficiente: el uso de la razón, y de la razón sola, en la conducción de los asuntos humanos. La tarea es difícil, es preciso educar en los principios científicos. El avance de la razón y el de la verdad, si bien en sí mismos son suficientes para abatir a las fuerzas del prejuicio y de la ignorancia, no se dará hasta que hombres esclarecidos estén dispuestos a dedicar toda su vida a la tarea de educar a la gran masa extraviada e ignorante de la humanidad. Mientras la causa original de la miseria humana, el apartamiento de la razón y la indolencia intelectual, no sea deliberadamente sacada a luz, existe en nuestros días y ha existido desde hace muchos siglos una clase de hombres que, comprendiendo que su propio poder descansa en la ignorancia, la cual ciega a los hombres a la injusticia, promueve la sinrazón con todos los medios que haya a su alcance. Por naturaleza todos los hombres son racionales, y todos los seres racionales tienen iguales derechos ante el tribunal natural de la razón. Pero las clases gobernantes, los príncipes, la nobleza, los sacerdotes, los generales, comprenden de sobra que la difusión de la razón pronto abriría los ojos de los pueblos del mundo al colosal fraude en cuya virtud, en nombre de ficciones vacías como la santidad de la Iglesia, el derecho divino de los reyes, las pretensiones de orgullo nacional o la posesión de poder o riqueza, se ven forzados a renunciar a sus derechos naturales y trabajar sin quejarse para mantener a una reducida clase que no ostenta ni sombra de derechos para exigir tales privilegios. La clase superior en la jerarquía social tiene especial interés
en frenar el crecimiento del conocimiento natural allí donde éste amenaza con exponer el carácter arbitrario de su autoridad y sustituirlo por un código dogmático, un conjunto de misterios ininteligibles expresados en frases altisonantes con las que confunde las débiles inteligencias de sus desdichados súbditos para mantenerlos en un estado de ciega obediencia. Hasta puede darse el caso de que algunos miembros de la clase gobernante se engañen a sí mismos y lleguen a creer en sus propias invenciones, pero ha de haber algunos que sepan que sólo por el engaño sistemático, apuntalado por el ocasional empleo de la violencia, puede mantenerse un orden tan corrompido y antinatural. Por ello, el primer deber de un gobernante esclarecido es quebrar el poder de las clases privilegiadas y permitir que la razón natural, con la que todos los hombres están dotados, se reafirme a sí misma, y como la razón no puede nunca oponerse a la razón, todos los conflictos privados y públicos se deben, en última instancia, a algún elemento irracional, al simple hecho de no percibir cómo puede lograrse un armonioso ajuste de intereses aparentemente antagónicos. La razón tiene siempre razón. Para cada pregunta hay una sola respuesta. Una vez hallada una solución, el ponerla en práctica es cuestión de mera habilidad técnica. Pero antes han de ser apartados los enemigos tradicionales del progreso, y ha de inculcarse a los hombres la importancia que tiene actuar en todas las situaciones conforme al consejo de expertos científicos desinteresados, cuyo conocimiento se funda en la razón y la experiencia. Logrado esto, el camino queda abierto al milenio. Pero la influencia del contorno es tan importante como la educación. Si deseamos predecir el curso de la vida de un hombre, hemos de considerar factores tales como las particularidades de la región en que vive, su clima, la fertilidad del suelo, su distancia del mar, además de las características físicas y la ocupación diaria del individuo en cuestión. El hombre es un objeto en la naturaleza, y el alma humana, como la sustancia material, no está gobernada por influencias sobrenaturales, ni posee propiedades ocultas. Toda su conducta puede explicarse adecuadamente por medio de hipótesis físicas verificables. El materialista francés Lamartine desarrolló este empirismo, por cierto, más allá de todos sus límites, en un celebrado tratado, Le Homme Machine. Compartía en mayor o menor medida con los enciclopedistas Diderot y D'Alembert, con Holbach, Helvetius y Condillac. Convenían en que el principal rasgo por el que el hombre se distingue de las plantas y los animales inferiores consiste en que posee conciencia de sí mismo, en que conoce alguno de sus propios procesos, en su capacidad para emplear la razón y la imaginación, para concebir propósitos ideales y para asignar valores morales a cualquier actividad o característica conforme a su tendencia a adelantar o retrasar los fines que desea realizar. La seria dificultad que este punto de vista implicaba era reconciliar la existencia de la libre voluntad, por un lado, con la completa determinación por el carácter y el medio ambiente, por otro. Este no era más que el viejo conflicto entre la libre voluntad y la presciencia divina presentada en una nueva forma en la que la naturaleza ocupaba el lugar de Dios. Spinoza había observado que si una piedra que cae por el aire pudiera pensar, ¿acaso imaginase haber elegido libremente su camino? Pues desconoce las causas externas, como la puntería y fuerza del que la arrojó y el medio natural, que determinan su caída. De modo semejante, sólo la ignorancia de las causas naturales de su conducta
lleva al hombre a suponerse de algún modo distinto de la piedra que cae, la omnisciencia disiparía rápidamente esta vana ilusión, aun cuando el sentimiento de libertad al que ella da pábulo pueda persistir, aunque sin su poder de engaño. En el extremo empirismo, esta doctrina determinista puede presentarse como consecuente con el racionalismo optimista, pero comporta implicaciones precisamente opuestas respecto a la posibilidad de reforma en los asuntos humanos. Los hombres llegan a ser santos o criminales únicamente por el movimiento de la materia en el espacio. Los educadores están tan rigurosamente determinados a actuar del modo en que lo hacen como aquellos a quienes tienen el deber de educar. Todo ocurre como resultado de un proceso inalterable de la naturaleza, y no cabe realizar ninguna mejora por obra de las libres decisiones de los individuos, por más sabios, bondadosos y poderosos que sean, puesto que ellos no pueden alterar la necesidad natural. Este celebrado enigma, despojado de su viejo atavío teológico, se planteó aún más agudamente en su forma secular. Presentaba dificultades iguales para ambos bandos, pero quedó oscurecido por las grandes cuestiones en él comprometidas. Hagamos un experimento. Acompáñame, me dijo. ¿Muy lejos? No, a la ensenada de la montaña. Me abracé a Tusi y en pocos segundos nos fuimos a la montaña. Sentí alivio. La cabeza ya me daba vueltas. Necesitaba un descanso. Mientras ella hablaba, rogaba porque llegaran los comerciales, los que nunca llegaron. Tanta información para mis pocas neuronas. Nos situamos en la ensenada. Tusi me pidió que me sentara en una piedra café. Parecía que era un jaspe gigante y me pidió que solo observara. No me fijé cómo lo hizo. Formó dos grupos. En un cerro puso a los ateos, escépticos, deístas, materialistas, racionalistas, demócratas, utilitaristas. Los llamó bando A. En el otro puso a los teístas, metafísicos, defensores y apologistas del orden existente. Los llamó bando B. Solo vi que se peleaban, se tiraban de todo y por los aires volaban los huesos. La brecha abierta entre la Ilustración y el clericalismo era tan grande y la guerra entre ellos tan salvaje que las dificultades doctrinarias que se presentaban dentro de cada uno de los bandos pasaron relativamente inadvertidas. La primera de las dos tesis se convirtió en doctrina fundamental de los intelectuales radicales del siglo posterior. Estos subrayaron la bondad natural o impotencia de los hombres a quienes no había amancillado un gobierno malo o ignorante, así como el inmenso poder de la educación racional para rescatar a las masas de la humanidad de sus presentes miserias, para instaurar una distribución de las mercancías mundiales más justa y científica y para conducir así a la humanidad a los límites de la felicidad alcanzable. Dominaban la imaginación del siglo XVIII los extraordinarios progresos realizados por las ciencias físico-químicas durante el siglo anterior, y nada parecía más natural que aplicar el método que había tenido tanto éxito en manos de Kepler y Galileo, Descartes y Newton, a la interpretación de los fenómenos sociales y a la conducción de la vida. Si de alguien se puede decir que creó este movimiento, es, sin disputa, de Voltaire. Si no fue quien lo originó, fue su mayor y más celebrado protagonista por más de medio siglo. Sus libros, sus folletos, su mera existencia hicieron incomparablemente mucho más para destruir el dominio del absolutismo y del catolicismo que cualquier otro factor, y con su muerte no acabó su influencia. La libertad del pensamiento se identificó con su nombre. Sus batallas se libraban bajo la bandera de Voltaire.
Desde sus días hasta los nuestros, ninguna revolución popular dejó de tomar de su inagotable armería, que 2 siglos no han tornado anticuada alguna de sus armas más eficaces. Pero si Voltaire creó la religión del hombre, Rousseau fue el más grande de sus profetas. Su concepción del hombre era distinta de la de los radicales de su tiempo y en última instancia opuesta a la de estos. Pero era un predicador y propagandista genial y prestó al movimiento elocuencia y ardor nuevos, un lenguaje más rico, más vago y más cargado de emoción que influyó profundamente en los escritores y pensadores del siglo XIX. En verdad, cabe decir que creó nuevos modos de pensamiento y sentimiento, un nuevo idioma con el cual se glorificaba la voluntad a expensas de la razón y la observación, un idioma que adoptaron como vehículo natural de la propia expresión los rebeldes artísticos y sociales del siglo XIX. Aquella generación de románticos que buscaban inspiración en la historia revolucionaria y la literatura de Francia, y que, en nombre de ésta, levantaban la bandera de la revuelta en sus países rezagados. Uno de los más fervientes y, por cierto, el más eficaz de los abogados de esta doctrina en Inglaterra fue el idealista industrial manufacturero galés Robert Owen. Su credo se sintetiza en la sentencia inscrita en el encabezamiento de su diario, El Nuevo Mundo Moral. Cualquier carácter, desde el mejor hasta el peor, desde el más ignorante hasta el más ilustrado, puede conferirse a cualquier comunidad y aún al mundo entero por la aplicación de medios adecuados, medios que en gran medida se hallan en manos y bajo el control de aquellos que influyen en los asuntos de los hombres. Había demostrado triunfalmente la verdad de su teoría al establecer condiciones ejemplares en su hilandería de New Lanark, limitando las horas de trabajo y disponiendo medidas para salvaguardar la salud de los obreros y constituir un fondo de ahorro. Gracias a estas medidas, incrementó la productividad de su fábrica, elevó considerablemente el nivel de vida de sus obreros y, lo que resultaba aún más imponente, triplicó su fortuna. New Lanark se convirtió en centro de peregrinación de reyes y estadistas, y como era el primer experimento coronado por el éxito de cooperación pacífica entre el trabajo y el capital, ejerció considerable influencia en la evolución histórica del socialismo y de la clase trabajadora. Sus últimos intentos de reformas prácticas fueron menos afortunados. Owen, que murió a edad avanzada a mediados del siglo XIX, fue el último sobreviviente del período clásico del racionalismo y, con incólume fe a pesar de los repetidos fracasos, creyó hasta el fin de sus días en la omnipotencia de la educación y en la perfectibilidad del hombre. El efecto que el victorioso avance de las nuevas ideas tuvo sobre la cultura europea es apenas inferior al del Renacimiento italiano. El espíritu de libre indagación de las cuestiones personales y sociales, de hacerlo comparecer todo ante el tribunal de la razón, adquirió una disciplina formal y una entusiasta y creciente aceptación en amplios sectores de la sociedad. La valentía intelectual y aún más el desinterés intelectual fueron entonces virtudes en boga. Voltaire y Rousseau eran universalmente celebrados y admirados, y París recibía magníficamente a Hume. Este era el clima de opinión que formó el carácter de los revolucionarios de 1789, generación severa y heroica a la que ninguna otra aventaja en la claridad y pureza de sus convicciones, en la robusta y nada sentimental inteligencia de su humanismo y, por encima de todo,
en la absoluta integridad moral e intelectual firmemente fundada en la creencia de que la verdad ha de prevalecer al fin y al cabo, porque es la verdad, creencia que no debilitaron años de exilio y persecución. Sus ideas morales y políticas, así como sus palabras de encomio y censura, fueron desde entonces herencia común de los demócratas de todas las tendencias y colores, los socialistas y los liberales, los utilitaristas y los creyentes en los derechos naturales. Hablan su lenguaje y profesan su fe, no tan ingenuamente, es cierto, no con confianza tan total, pero también menos elocuente, simple y convincentemente. Tú sí, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Veo a esa gente peleando. Disuélvelos y volvamos. No sé si he entendido. Deja madurar lo que has dicho. Y tu padre, no hemos hablado de él. Yo quiero saber de él. Ten paciencia. Primero entiende lo que hemos vivido, lo que la humanidad ha vivido, y verás la propuesta de mi padre y su alcance. ¿Estás proselitando conmigo? No, te estoy mostrando la realidad. Te quiero, Tusi. Me abrazó y me llevó por los aires. Debía aprender. Debía aprender.